en Punto Cero está Gerardo Milman con nosotros. Gerardo, ¿qué respuesta se le da a estos trabajadores? Que no hay una respuesta parcial. Acá hay un problema macroeconómico, en definitiva. Es cierto que la invasión rusa a Ucrania ha hecho multiplicar el precio del gasoil, el precio del gas, de donde se obtiene el gasoil. Y la Argentina, por no haber hecho las cosas bien, a pesar de que tiene la segunda reserva mundial de gas, es importadora de gas. Por eso el gobierno le dice en 15 días se va a arreglar, porque estamos comprando barcos que traen gas. Gas líquido que se licúa en las plantas de Bahía Blanca y se mete en la red como gas o se produce el gasoil. Entonces, la Argentina, que podría exportar gas a todo el mundo, hoy no le alcanza el gas. Y los estacioneros, los petroleros, como lo quieran llamar, toman una decisión racional. Si al lado, 50 kilómetros al lado, por el gas que tenés, te pagan 3 veces más, y de este lado te pagan menos... O sea, lo que sí, Germán, es que lo que decís, Gerardo, es que ese gasoil blue es racional. Es racional desde el punto de vista de cómo funciona el mercado. Yo te doy un ejemplo del otro lado, del consumidor. Supongamos que hay 2 supermercados, uno al lado del otro. Vos querés ir a comprar 1 litro de leche. El mismo litro de leche en este supermercado vale 200 y en este vale 400. ¿A cuál entras? 200. Bueno, elegís racionalmente dónde te conviene. Se supone que está regulado el precio. A ver, hay una cosa que te enseñan en cualquier facultad de economía. Yo cuando entré a la UBA, primera materia de macroeconomía en la Universidad de Ciencias Económicas, en la licenciatura de Ciencias Económicas, es que no se puede regular precio y cantidad. Ahora, pero Gerardo, ahí lo que vemos en la propia voz de la gente que está en los camiones, amenazando con cortar y desabastecer, lo que vemos es que utilizan la falta de gasoil para reclamar otras cuestiones. Tarifa. Y lo ponen y lo llevan a un punto que uno casi puede decir, tomando las palabras de Zabaleta o de algunos jugadores políticos de la oposición, como una extorsión al gobierno nacional para que modifique las tarifas. ¿No ves un aprovechamiento de la situación? No, veo que los camioneros tienen un problema. Pero que no es la falta de gasoil, es la tarifa. Las dos cosas, porque no es... vuelvo a decir, precio y cantidad. Cuando no hay, suben las tarifas. Y lo que tienen los camioneros es que le suben los insumos, le suben las gomas, como decían recién, el precio de una goma. Está bien, pero yo lo que digo, Gerardo, es que tienen un choque, cambiar una autoparte le sale más, el gasoil le sale más, y ellos tienen un tope que no pueden trasladar. ¿Por qué el gobierno no lo deja trasladar? Porque es inflacionario, porque si ellos trasladan, el litro de leche del que hablamos también va a valer más porque el transporte vale más. Y así entonces el gobierno trata de taponar lo que abajo está hirviendo, que es que hay un proceso inflacionario que desborda todo. Está con nosotros Hugo Vázquez. Hugo, gracias por venir, siempre un placer escucharte. ¿Cuál es la respuesta económica que se le puede dar a esto? ¿Es así? ¿Es tan lineal? A ver, tenemos un problema importante con el tema del gasoil. Antes que darte la respuesta, me parece que hay que plantear qué es lo que está pasando, qué es lo que pasó en estos meses, que tiene que ver con una demanda fuerte. Efectivamente, la actividad económica creció, pero sin embargo, la demanda de gasoil creció más que la actividad económica. No hay una correlación. La actividad económica en los primeros 4 meses del año creció un 10%. Y la demanda del gasoil creció un 20%. Esto significa que... Pregunto desde la ignorancia, ¿eso no puede ser estacional también? No. Esto significa que hubo acopio, que hubo un adelantamiento de consumo, que empresas y parte del campo que antes compraba a granel, el gasoil, con un precio diferenciado, más caro, pasó a acopiar, a adelantar consumo, previendo a partir del conflicto con Ucrania un mayor precio en el futuro, y además desabastecieron a las estaciones de las rutas. El consumo minorista, que está obviamente abastecido por las rutas argentinas, también tuvo una demanda extraordinaria del sector productivo que se lanzó a las rutas. Hablo de todo lo que tiene que ver con el sector agropecuario, a demandar gasoil que estaba destinado al consumo minorista. Ahora,
¿cuál es la respuesta? La que tiene que dar el gobierno, que es importar más gasoil. Lo está haciendo, digo, en la medida de las posibilidades, pero entiendo que la respuesta está por ahí. Argentina importa gasoil. Argentina no abastece, no alcanza a refinar todo el gasoil que la economía va a demandar. Hugo, Con lo cual tenés que importar más gasoil. Hugo, recién vos decías, bueno, los productores viendo y las empresas viendo que el conflicto en Ucrania se adelantaron. Ahora, ¿el gobierno qué estaba mirando? Digamos, si las empresas se adelantaron, digo, ¿cómo el gobierno no se adelantó? ¿No era evidente? ¿Sí era evidente para las empresas? Pero, a ver, yo me imagino que estaba mirando la tele y dice voy a salir a comprar gasoil, un ministro y en la Argentina, no, la está todo bien, sigamos. En la Argentina vos tenés precios regulados, lo decía también Milman muy bien, hay precios diferenciados y más bajos respecto, por ejemplo, de los países limítrofes. Tuviste un combo de situaciones. Las empresas, el campo se adelantó y acopió, consumió por adelantado. Tenés todas las provincias, que no es menor el fenómeno, todas las provincias limítrofes, tenemos una frontera amplia con países que tienen el doble de caro el combustible en Paraguay, en Brasil, en Uruguay. Con lo cual, tenés una demanda que se junta por distintos frentes y obviamente no alcanzó la refinación de gasoil, que en la Argentina obviamente terminó siendo escasa. ¿Ninguna responsabilidad del gobierno para vos? ¿Ninguna? Yo creo, a ver, la Argentina, los efectos externos te impactan y te sorprenden al gobierno. Pero es lo que también. siempre decimos, Hugo, en la Argentina le impacta la Debió guerra de haberlo Ucrania previsto. con el verdulero de Alejandro Corte, debió haberlo- la lechuga. sí, No, pero siempre pasa me por ahí. llama la atención que los empresarios lo hayan visto y Sí, el gobierno. ahora le Doy los quiero datos. preguntar a Gerardo Milman si el Congreso va a hacer algo con esto, va a exigir, va a pedir explicaciones, porque estos son los temas centrales, creo yo, también a la ciudadanía le interesan. A ver, Juan Cruz, yo planteé pedido de informe de esto en febrero. En febrero. En mirá qué febrero yo dije, va a pasar esto. Por supuesto, el Congreso estaba parado, no había comisiones, ningún pedido de informe se trata, no existen. No, ahora, pueden ir a buscar. En febrero dije, ¿qué va a hacer el gobierno cuando falte el gas? Y Con que el por medio- ende falte el gasoil. O sea, vos, analizando lo que estaba pasando en el contexto regional, en febrero hiciste esta pregunta. Obvio, cuando Entonces, lo que dice Agustín- fue la es lo invasión, que dice cuando Agustín. fue la invasión de Rusia a Ucrania, Sí, bueno. a mis amigos dije, compren Tengamos en acción. cuenta que tenemos un presidente que una semana antes de la guerra fue a Bueno, Rusia y dijeron... a ver, ¿Te das Juan cuenta? Cruz, Vos te das cuenta, vos mismo lo estás reconociendo. Apenas, digo, estás diciendo exactamente lo que describo y la verdad que no es una conducta de mercado. Es decir, adelantar, acopiar. Por favor, a ver, Juan Cruz. Sí, Suponete que vos eso ganás pasó. 1.000 pesos. Sí, Y vos sabés, y necesitas el gasoil. sí. Y vos sabés que hoy vale 100. Y que mañana mañana va a valer 200. Y compro, si puedo, compro dos. Ah, no tenés una conducta de mercado. Pasó- No tenés bueno, una pasó- conducta de mercado. el gasoil no Sos es un como el papel perverso, higiénico. A sos ver, un perverso, Sí, igual no sé dónde lo voy a copiar el colonialista, gasoil. Pero, colonialista, claro, no, sí, a eso. no, A Juan ver, Cruz, no. Por lo menos egoísta, ¿no? Por lo menos egoísta. Pero- sí, eso Ah, es claro. tremendo Por lo lo menos tuyo. Mi vida es el egoísmo. Tremendo, Quizás Juan alguno- Cruz, quizás tremendo. alguno sabe acá, digo, ¿Cómo el vas a gasoil- hacer eso? Tenías que gastar 100, tenías que gastar 50 yo iba a para los preguntar, a ver, demás. lo que está diciendo Para Milman, los demás. A ver, tenés que la comprar gente, 50. estamos Bueno, es poniendo una visión WhatsApp de la para que vida la gente eso opine también, en ¿no? vivo, ¿no? Es una A favor o visión. en contra de los cortes camioneros. Sí, dale. No, yo me pregunto si, porque estamos hablando como cuando se declaró la pandemia y la gente fue a comprar papel higiénico, ¿no? Estoquearse papel higiénico, pero el gasoil no es lo mismo, es un material inflamable. ¿Dónde acopia la gente el gasoil y cómo puede ser que escape a la dinámica de control de un Estado? El 46% de la compra fueron empresas del agro. Las empresas No, tienen capacidad. el campo jodiendo a Las la gente, empresas no. tienen ¿Quién lo capacidad hubiera dicho? para hacerlo. A ver, lo Pero que está pasando con los eso, camiones. para desestabilizar de esta los camioneros manera. están No, en el Pero medio. pregunto, ¿por qué sería malo que yo acopie algo No. que después va a salir más No, caro? no, para. Porque le va a faltar Yo otra. eso- Perdón, para. Yo no estoy diciendo que Van a es malo. tirar Yo estoy una ceniza describiendo y que es la todo. fuente o el origen del problema. Pero Es dijiste un que no problema. era una conducta de mercado. Pero boludo. porque es una porque no es conducta porque no es normal. de Porque todos la los economía, mercados. a ver, Si vos sabés que va todo- a salir más, pero que no es solo que va a salir Pero- más, que tu moneda vale menos, Sí. te desprendés Pero de la perdón. moneda y te quedás con Pero los bienes. perdón, a Así ver. todos los procesos Vamos a ver, inflacionarios, siempre el todos los precio, procesos inflacionarios siempre pasó lo el mismo. precio obviamente Sí. regula Historia económica argentina, pero por siempre favor. el precio A ver, regula a la ver, cantidad demandada. Lo que digo es que las economías del mundo y en particular la Argentina no estaba preparada para un shock petrolero como el que vino. No lo estaba, nadie Pero ahora yo te sabía pregunto, que iba a pasar Hugo, lo que pasó ¿esto con va a Ucrania y impactar Rusia. esta semana Obvio. el precio, por ejemplo, de la ¿Perdón? papa? Yo la tengo una lechuga, noticia el para dar. tomate? Sí, claro que impacta. Sí, Ahí te doy está. la respuesta, sí.
por esto, pero Todo siempre termina en lo la que está lechuga y en la pasando, papa. no, pero yo estoy absolutamente Dale. preocupado por esto. Lo que está pasando en las rutas, Sí. esto de detener o ralentizar el abastecimiento, por lo pronto, por los camioneros. Yo no culpo a los camioneros son están en el medio del problema. Acá ellos también están afectados por falta de gasoil y no pueden cumplir con su trabajo. Te digo una Lo cosa que más, digo Juan. es, Sí. esto sí va a impactar en precios y hay que tener mucho cuidado con Este esto. es el principio del problema. Acá va a faltar gas para las empresas. Las empresas van a tener que detener la producción. No, no es así. Van a tener que adelantar. No, no es así. Bueno, no es No, así. me parece que están mezclando los ¿para qué temas. termine idea, Gerardo? No, ¿Dale, no. Gerardo? Déjame Sí. decir lo que Sí, yo creo que va a dale, pasar. Gerardo, dale. Después vos decís lo que va a pasar. No me digas, no es así. Estamos hablando de futuro, es una hipótesis. ¿Correcto? Son dos Sí. problemas distintos, el gasoil y A el ver, gas. Hugo, para Es una hipótesis. a ver, Va a Gerardo. faltar gas, va a haber dificultad del gas industrial, ojalá no llegue al gas domiciliario. Va a haber dificultades porque la Argentina tiene una matriz equivocada desde el punto de vista. Toda esta discusión del gasoducto, si nosotros hubiésemos tenido el gasoducto, no tendríamos este problema. La Argentina tiene capacidad de exportación y sin embargo estamos importando. Digo, entonces, pero, Gerardo. es como Un si en el gasoducto que no se Sahara, hizo. es como si en el Sahara tuvieras una Un crisis de gasoducto agua. que no se hizo Gerardo, en los 4 sé- años del sé macrismo, que no se hizo sincero, en los la 4 años explotación de del Vaca Alberto, Muerta, que no se hizo. hasta Sí. la explotación del precio, hasta que explotó el precio del petróleo a nivel internacional, era no económica, era no viable en términos económicos. Se completo en el mensaje. Definitivamente, la explotación de Vaca Muerta hasta estos nuevos valores de petróleo internacional terminaba siendo no viable, con lo cual hoy sí, y es importante, es Un dato. verdad, es muy importante que termine este Un dato. gasoducto A ver, para que, poder abastecer a exportar Herrera gas. se está, Pero hasta acá... se está saliendo por contar una mala noticia. No, pero- buena, no sé. Buena para quién, para qué. El 1 de julio viene un barco a Bahía Blanca y después, entre el 1 y el 15, vienen 2 barcos más con 150.000 metros cúbicos. De gasoil. Pero vamos a garpar nosotros eso. Bueno, Ya está, ahí ya tenés te los digo. dólares. Pago. Te van a No decir, sé si pago. una buena- Por eso te Y sí, dije. está bien, si no, lo pago, viene, pero te van a obviamente. Está bien, pero te van a... No. Salvo que lo compre por Mercado Libre y lo destafen, es que va a el problema, venir. pará, el problema que vos estás teniendo. Hubo una licitación por 13 barcos. Algunos son de gas, como decía Milma acá, y otros son de gasoil. ¿Sabes cuántos barcos necesita la Argentina? Sí, ya sé, pero pará, más de 60. Pero por eso, pará. Estamos hablando de 13. Pero pará, Va a pará, faltar, pará, muchacho. que le voy a explicar. Va a faltar. ¿Sabés cuál es el problema? Que no tenemos dólares. Pero para ¿Cómo que funcionan los barcos? Los barcos se paran a 200 millas y te dice hasta que no me acreditas la plata, no vengo. Por eso te voy a dar una buena noticia en esto. El barco que viene el 1 de julio, el barco que viene el 1 de Chino. julio. El barco primero, no. Los barcos en todo vienen de Qatar, de todo el lugar del Medio Oriente, olvídate. El barco que viene el 1 de julio ya dio el visto bueno de ingreso a Bahía Blanca. Sí. O sea que, por lo menos, los 150.000 metros cúbicos lo tenés. Hay algunos, pero va a ser insuficiente. No, estamos... Eso, a ver, Esto es lo que te A ver, quiero Hugo, decir. lo que digo es, en el, A ver lo que hoy en el escucha mundo, pero Hugo. cuento como una historia, A mí hoy me en el mundo preocupa- vos vas con la plata en la mano y también es difícil comprar, ¿eh? Son como la vacuna. No, ¿no? no, hoy Es gas probable a- que el abastecimiento de hay gas gasoil... a Sí, otro bueno, precio. Es pero probable gas que el a- abastecimiento de A ver, gasoil Hugo. va a terminar la cosecha gruesa en poco tiempo. Es probable que el abastecimiento de gasoil se normalicen en las próximas semanas. En las 1 de próximas julio, ya me semanas. dijeron. Pero no solo con eso. Digo, es probable que se termine normalizando en las próximas semanas. Ahora, el impacto que tiene este corte o ralentización del abastecimiento, el movimiento en rutas de los camiones, en la inflación, eso no te lo saca nadie. Es decir, yo digo, quiero ser claro, es probable que el abastecimiento de gasoil se termine normalizando. Ahora, el impacto inflacionario no te lo saca nadie. Para julio vamos a tener impacto de esto que está pasando en las rutas. 4 puntos de inflación mensual. No, No, digo, decime un no número. digo, junio está complicado. Junio que está terminando. ¿Quién tiene sí, que dar está explicación a complicado. esto, Gerardo? No, la verdad es que acá lo que no hay es un plan económico. Entonces, por supuesto que influye la invasión de Rusia a Ucrania. Influye. Influye que va a cambiar, pero también hay una oportunidad para la Argentina. Entendamos que Europa va a cambiar su matriz energética. Porque, además verdad. de las pálidas, digo, pensemos las buenas, digamos. Pero Europa va a cambiar su matriz energética, que era ruso dependiente en gas. No va a volver a pasar después de esta locura de Putin. Es verdad. Entonces, la Argentina tiene un recurso que va a ser demandado mundialmente a precios internacionales. Por muchos donde- años. Por muchos años. Por muchos años. Las reservas argentinas pueden durar 30 años. Digamos. Ahora, si no nos apuramos a sacarlo, en 30 años capaz que no se alimentan más a gas, digamos, la industria energética del mundo. Entonces, verdad. hay apuro. Por eso, yo te digo la verdad,
Yo no sé si hay corrupción, si no la hay, en el caso que archivó Rafeca. La verdad, que se ocupe la justicia de eso. Ahora, que necesitamos hacer el gasoducto. Y no solo hacen falta hacer 3 más. Porque la Argentina tiene capacidad, con uno más, de exportar a Bolivia, Paraguay y Brasil. Con 2 más, cruzar el Atlántico. Con otro más, abastecer a toda Europa. Entonces, lo va a hacer Estados Unidos, porque Estados Unidos está preparado, porque tiene la primera reserva de shale gas, va a competir. Y la Argentina puede competir, podría participar de la reconstrucción de toda la matriz energética de Europa. Entonces, hay una gran oportunidad. Los argentinos tenemos que entender. Yo te digo, yo estuve hace un mes en Vaca Muerta. Sí. Segunda reserva de gas del mundo. Arriba de Vaca Muerta hay comunidades que no tienen gas. Sí, vi lo Arriba. mismo. Vi lo mismo. Ahora, pero Gerardo, también hay una cosa que hay que discutir. ¿Quién se va a quedar con los beneficios de Vaca Muerta? Porque una cosa que me digas, Argentina exporta, y si el grupo que se va a quedar pero es el que mismo que perfora, que explora, que distribuye, ¿sabés quién es el principal grupo que perfora en Vaca Muerta? YPF. Pero Del Estado y el argentino. segundo, pero eso, no, pará, Gerardo, pero pará. Pero Es muy peor, Gerardo, pero el que está teniendo la mejor producción no es Mirá, YPF. vos No te vas a hacer beneficio corporativo. No, tuvo pero suerte. Pero pará, Encontró un cargamento. escuchen esto. Nosotros tenemos el grafo acá que dice cómo impacta en tu heladera. El que nos está mirando dice, me tienen, y lo digo yo, corre por mi cuenta, me tienen las pelotas llenas con Vaca oiga. Muerte, lo van a decir así, porque dice, ¿hace cuánto me viene vendiendo el verso de Vaca Muerta? Pero, Y a mí cada vez todo me sale más caro. Sí, Al pero final es que el no era tanque me viable. sale más caro, No, Juan el gas Cruz, me sale más caro. Pero es que Sí. quien nos Vamos a escucha tiene que entender. explicárselo. Digo, que lo de Ucrania, la guerra en Ucrania cambió el mundo. No era viable Vaca Muerta. Vaca Muerta hoy tiene, lo decía Gerardo, Pregunto, ¿cómo coincido, puede ser no viable la segunda reserva? porque Pregunto, el fracking, sí. el tipo de extracción era mucho más costoso que las perforaciones Sí. tradicionales. Es un tipo de explotación que es viable a un tipo de a un precio de petróleo internacional mucho más caro como el que hoy tenemos. Sí. Hoy, pero lo decía Gerardo, coincido. En los próximos años, a partir del 2023, 2024, una vez construido este ducto o los ductos que se vuelvan o que se puedan construir, va a ser la Argentina, este yacimiento va a proveerle los dólares a la Argentina que necesita para poder sostener el crecimiento en el largo plazo. La Argentina tiene crisis recurrentes, es lo que nos está pasando hoy. Tenemos siempre crisis recurrentes por falta de dólares. Vaca Muerta más el campo van a garantizar, si Dios quiere, a partir del 2024, el flujo de dólares continuo que la Argentina necesita para poder sostener crecimiento industrial. Yo lo entiendo, pero es un análisis de una situación geopolítica. No, pero es concreto. Yo te lo firmo, te aseguro que a partir del 2024 Argentina soluciona su problema de el dólares. tema de la lejanía en el tiempo Claro. genera esta discusión que se la planteamos a los transportistas que Hay estaban una en la elección en ruta. 2023, ¿sabes? Claro, hay primera elección, pero a ver, hoy cómo le solucionás que, de alguna manera lo que está planteando también Gerardo Milman, cómo se le